El tema de las habilidades sociales es un tema fundamental para nuestra vida social. Desarrollando habilidades sociales, nuestra vida social e interpersonal puede enriquecerse. Vamos a hablar de 3 habilidades. El efecto Pigmalión hace referencia a la enorme influencia que podemos ejercer en los demás. La autoestima, algo fundamental para nuestra relación interpersonal y que es a su vez en gran parte producto de esa relación interpersonal. La habilidad para ser recompensante, algo fácil de realizar en cierto sentido y que puede hacer feliz a mucha gente, a la gente con la que convivimos. Bueno, en definitiva se trata de la enorme influencia que unos a otros nos hacemos y la enorme importancia que tienen los demás para nosotros y nosotros para los demás. El efecto Pigmalión es un efecto clásico en psicología social. Ha sido también una realidad tratada en la literatura, en el cine. Es clásica pues, la obra de Pigmalión de Bernard Shaw. En esa obra nos cuenta la historia del profesor Higgins y su trato exquisito a una florista, Liza. El profesor la trata con exquisita delicadeza. Liza le dice al profesor que por su trato se siente otra persona más importante y no una simple vendedora de flores. Él consigue con su trato que ella sea otra persona. Bueno, no solamente se ha tratado en la literatura y en el cine, sino se ha tratado y se han hecho experimentos, por ejemplo, clásicos de Rosenthal. Experimentos con profesores que confirmaron que si los profesores creían que un chico era inteligente, lo hacían inteligente. Entonces, en realidad, son creencias que se autorrealizan o que se realizan en los demás. Y de alguna manera esto implica una construcción de la realidad social. La historia mítica de Pigmalión, un legendario rey de Chipre, es clásica. Hizo una estatua de tal realismo que la convirtió en una mujer de carne y hueso, que sería después su mujer. Este mito ha tenido traducción científica en nuestra época. Las conclusiones de las investigaciones aparecen ahí en la transparencia. En definitiva, viene a decir que la conducta de la gente se ajusta en gran medida a las expectativas que percibe en su entorno. Autoestima es algo fundamental para vivir. Influye mucho en nuestra imagen corporal, lo que los demás dicen de nosotros, cómo nos tratan. Como dice la transparencia, mi autoconcepto, que fundamentalmente son los demás actuando junto a mí a lo largo de mi vida. El proceso del autoconcepto es un proceso circular. Si los demás me tratan positivamente, yo actúo positivamente
lo que a su vez crea que los demás me traten positivamente. Aunque esta influencia de los demás es enorme, sin embargo no debemos, yo creo, dejarnos inundar por ella, ¿no? A nosotros nos conocemos mejor nosotros mismos que lo que nos conocen los demás. Por lo tanto, habría que matizar un poco esas valoraciones tan influyentes de los demás. Hay una multitud de variables, no solo el puro reflejo de lo que los demás nos dicen, hay otras variables que también influyen, influencias genéticas, roles. Por ejemplo, si uno es médico, ese rol puede subir mi autoestima. En psicología social se habla en relación con este tema de la predisposición al servicio del yo. Nos presentamos ante los demás más perfectos de lo que somos. Esto, un poco por el mecanismo de Pigmalión, puede ayudar a superarnos en situaciones difíciles. En fin, los demás nos marcan, como ya hemos dicho repetidamente. Habilidad para ser recompensante. Bueno, en realidad un halago realista es una gozada, digamos, para quien lo recibe. Habría que animarse a hacerlo con más frecuencia. Parece que habría que conseguir automotivarse desde dentro sin tener que esperar a que nos refuercen los demás. Ir hacia una motivación intrínseca, a una autovaloración intrínseca. Hay un protocolo sencillo para hacer un cumplido, sería estos pasos que aparecen aquí. Hacer cumplido. Y dentro de este contenido vamos a ver un poco lo que se puede llamar un círculo vicioso positivo. Esto, por ejemplo, es fundamental en una relación de pareja para que se mantenga y para que mejore. Puede ocurrir todo lo contrario, es decir, que creemos en nuestras relaciones un círculo vicioso negativo. Es decir, un desprecio de otro hacia nosotros crea en nosotros un desprecio hacia esa persona que nos ha despreciado previamente. Con lo cual se crea un círculo vicioso y en una pareja pues todo esto podría acabar tirándose los platos. Una cuestión que se ha estado estudiando con bastante intensidad últimamente es la relación de habilidades sociales con la inteligencia. Hay algunos investigadores que han tratado mucho este tema, como Howard Gardner o Daniel Goleman.
Vamos a ver, en la teoría de Howard Gardner, él distingue distintos tipos de inteligencia que según él habría que cultivar y trabajar, sobre todo en los centros educativos. Y hay dos inteligencias que tienen relación con este tema de habilidades sociales que él trata, que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Vamos a ver un poco el contenido de estas dos inteligencias. La inteligencia intrapersonal, saber equilibrar nuestra vida y nuestros sentimientos. Se refiere, digamos, a una habilidad social en relación con nosotros mismos. Y la inteligencia interpersonal se trata de una inteligencia en relación con los demás, saber entender y comprender y tratar los estados de ánimo de los demás, lo que se suele llamar ordinariamente el tener empatía. Según Goleman, nuestra inteligencia emocional está constituida por 5 habilidades. Él habla de una inteligencia emocional, no de 2, de alguna manera como Gardner, y dice que es la capacidad de reconocer los sentimientos propios, sería la inteligencia intrapersonal de Gardner, junto con el segundo apartado, la capacidad de administrar esos sentimientos, también la automotivación. Después estaría el reconocimiento de las emociones de los demás, que sería la inteligencia interpersonal de Gardner, y la empatía que decíamos de saber reaccionar correctamente a los sentimientos de los otros. Él ha tratado mucho y en detalle toda esta serie de habilidades que parecen fundamentales a todos los niveles, no solo en el mundo interpersonal, sino en el mundo laboral y a lo largo de toda nuestra vida. Él insiste mucho en que esa inteligencia emocional puede cultivarse y mejorarse. Y para terminar, una frase de Aristóteles llena de sabiduría, como casi todas las suyas, y que invita a cultivar las habilidades sociales. Nada más.